No. ¿Te acuerdas de la madame? Son en este momento las 9:03 p.m. del miércoles 23 de febrero del año 2022. Hubiera estado divertido grabarlo ayer porque hubiera sido el 2 del 22 del whatever, pero bueno, no pasa nada. Ajá. Increíble. Qué emoción, qué alegría, estoy muy contenta porque finalmente logramos el episodio 8, que costó mucho. Demasiado. Ha sido muy complicado, pero bueno, llegamos hasta aquí y espero llegar al episodio 100 algún día. Voy a presentar a mi invitada y tengo conmigo a una artista maravillosa, famosa, reconocida internacionalmente, no lo sé. Mentiras. De nada, o sea, para mí es artista y es amiga y esto lo voy a decir desde ya porque me parece muy tierno y creo que es importante decirlo. Es la persona que me presentó a mi actual marido y eso me parece muy chiva. Because he's amazing, pero bueno, poniendo eso de lado, instigadora del caos, damas y caballeros, Gaby Hernández. Y debería cobrar por emparejar gente, ¿no? Mae, al Chile, o sea, al Chile que sí, que rajado, 20 días este servicio, yo a usted lo voy a llevar a casar, bonita. Qué risa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Presentate, ¿qué hay de nuevo? Bueno, yo soy Gabriela. ¿Y qué hay de nuevo? Hay demasiadas cosas de las que estoy lista para hablar. Amazing. Estoy muy emocionada. Muchas gracias por invitarme. Que dicho que lo logramos. O Sí, sea, rajado. ¿cómo costó? Un montón, pero bueno, lo logramos. Y que esta es como mi segunda vez en un podcast. ¿En La serio? Ok. primera vez estaba súper bebé. Fue como en el 2016, cuando empezó el podcast de Diego Barracuda, No Y Sos mae. Especial. Ajá, eso fue hace rato. Qué Yo raro. fui de los primeros Ah, episodios de qué momentos lindo. incómodos porque soy experta en eso. Y conté la historia de cómo conocí a mi primer novio y que fue un despiche la primera cita. Y yo solo, ¿verdad? Sí. Diego Arrocuda, si es que nos está escuchando, que dudo que sea el caso, pero... Shout out a Ajá. Diego por hacerme contar esa historia. Wow. Sí, pero fue Qué muy rico. divertido. Y Sí. lo diferente de esto es que el formato de él es que pues uno contaba la historia, ¿verdad? No Ujú. era como una conversación así entre vos y yo. Sí. Entonces, O sea, si em, quieres contar historias hoy, sos bienvenida a hacerlo. soy pésima, o sea, desde esa vez me di cuenta que soy pésima contando Ay, historias. no. Bueno, tal vez es Am, parte de la hora que sea incómoda. pero fue hace 6 años, fue hace demasiado, quizás las Okay. cosas cambiaron. Sí. Al rato la habilidad mejoró. Ok, ok. Probablemente. Muy bien. Qué interesante. Ok. Yo, no sabes, nunca le he preguntado como a nadie si ya he estado en un podcast antes, porque casi siempre la respuesta es no, porque casi siempre son mis amigos y todo el mundo es como, qué divertido, Ajá. invíteme a su podcast. Pero wow, ok, ok, qué cool que ya lo hayas hecho. Sí, Awesome. es interesante y me gusta mucho ese podcast, como que se convirtió en una compañía para mí en un momento. Eso de escuchar gente hablar, antes yo no era de escuchar podcasts ni nada, pero desde ese momento empecé y he Ujú. encontrado unos bastante buenos y bueno, ahora tengo una amiga que tiene podcast, which is great. Y gracias, gracias, saludos. Es curioso porque yo soy cero podcastera, o sea, como escucho muy pocos y casi Ujú. nunca encuentro el tiempo, o sea, más bien eso es lo huevado, como que Sí, no sé, siento que paso demasiado ocupada en el brete o como que no tengo el chance de realmente sentarme a escuchar uno y creo que eso se traduce también en el hecho de que grabar yo mi podcast sea una tarea como casi imposible, ¿verdad? O sea, como que sí. saco un episodio al mes como con demasiada dificultad justamente por eso, porque es como, no hay tiempo, el capitalismo me consume, Oh, sí, pero eso es lo que se puede. es entendible. Pero sí me gustaría de Sí, fijo pues. escuchar el del famoso Barry.
que sí he escuchado que es muy cool. Bastante, o sea, toca temas súper densos y súper tabú, eso es lo que me gusta un montón, como que la gente es muy abierta y muchas de las historias son anónimas incluso, entonces él es el que las narra, No. lo cual es cool también, es como Ujú, un espacio para desahogarse y para ujú. reflexionar. Muy cool. Ok, muy bien. Qué buen intertexto aquí, qué Ahí, buen sí, sí, sí. un side note. Ok, muy Haciéndole bien. publicidad, este no es un Ajá. espacio pagado para que sepa. Ma, es que sí, o sea, también, no sé, me parece Tanis como hablar de otros, ¿cuál es la palabra? No otros medios, pero otros productos del mismo medio, ¿verdad? Como, ¿y por qué no hacerle publicidad a otros podcasticos si son buenos, ¿verdad? Así que nada. También el rato puede haber un crossover ahí, interesante. Ma, sí, eso estaría muy cool. All right. Bueno, gracias por esto, gracias por este insight. Em, yo quisiera como presentar el tema un poco, como ponerlo sobre la mesa y ya de ahí veremos hacia dónde nos lleva. Ujú. Em, y no sé si esta forma de nombrarlo sería la correcta, pero tal vez podríamos hablar de que el tema general, la noción general de este podcast va a ser sobre opiniones controversiales o sobre como formas de pensar divergentes, pongámoslo en palabras más bonitas, y como Sí, qué implica. Y de hecho en algún momento quiero que lleguemos a hablar sobre como la cultura de la cancelación, que yo siento que es una de esas cosas como que todo el mundo apoya, pero que por otro lado tiene como no sé, una vara súper güeyza y súper mal ride y súper hecha picha y como punitivista, pero ya llegaremos a eso. Entonces, bueno, ese es, súper. ese es el tema. Ahora está en el aire y nos toca a nosotros Sí. materializarlo. Vos como niña responsable que sos, me dijiste que tenías como notas e ideas acerca Yo de tengo mi ese tema. bitácora, también. Bitácora de La Gaby. bitácora de Nina Hojas. Nada que ver. Qué Rip bueno. Nina Hojas. Bueno, este, Uy. me parece interesante hablar de cómo surgió todo esto para mí, porque sí es Ujú, un tema que ha sido trascendental en mi vida, digamos. ok. Y todo empezó como desde que nací. No, mentira. Corría Bueno, tal. no, 1900. que, desde que empezó todo lo de la pandemia y la cuarentena y esto que nos vimos prácticamente forzados a pasar tiempo solos, Sí. a pasar con nosotras mismas y como conocernos en soledad y en un momento de muchísima, eh, no sé, como ignorancia, se puede decir, o intriga acerca de la Ujú, situación porque era algo nuevo. ujú, Em, Nadie sabía que se iba a extender a este punto, nadie sabía qué iba a pasar ni que nos iba a transformar tanto. O sea, yo sí. literalmente, con todas las personas con las que he hablado de este tema, todas han cambiado un montón a nivel espiritual, emocional, profesional, incluso es como Sí, increíble. Han muchísimo. tenido vueltas en su vida de 180 grados y por eso me parece muy interesante, porque a partir de todos esos cambios es que también cambió mi forma de pensar respecto a muchísimos temas que son un poco controversiales, tabú, eh, Ajá. y en general difíciles de conversar cuando no se hablan con el tiempo y en persona y dependemos únicamente de la virtualidad, Ujú, un chat, una videollamada que los que no tienen como la versión actualizada de Zoom nada más tienen 40 fucking minutos para decir sí. lo que piensan y la ansiedad de tener que salir en la cámara y todo es como demasiado que limitó Ujú, como esa manera de comunicarse y de expresar ideas diferentes y sí. así. Entonces, pues para mí fue súper duro porque al principio de la pandemia perdí a dos amigas Ujú, que por más que no eran como súper cercanas, las dos significaron un montón en mi vida y en momentos diferentes que fueron muy importantes y se murieron así súper seguido, como
una Dani el 29 de febrero en un accidente, un día súper raro, era como el Sí, año bisiesto. sí. Ella era mucho de caminar, de pegar tour y todo, y se resbaló y se golpeó la cabeza y no sobrevivió. Y luego Ari, que tuvo pues un accidente bastante feo con la familia, se les incendió la casa y todos fallecieron. Entonces, fueron dos situaciones que me marcaron un montón porque me hicieron recordar lo frágil que es la vida Sí. y que realmente aquí el tiempo lo tenemos contadísimo y muchísimas veces lo tomamos por sentado. Sobre todo yo, como que estaba en un ride en el que estaba siendo poco consciente con mis decisiones, con las personas con las que me relacionaba, en lo que invertía un montón mi energía y todo. Em, entonces, a partir de ese momento me volví una persona como muchísimo más introspectiva y un toque más introvertida de lo normal. Ujú. La pandemia me ayudó en ese aspecto como a disfrutar mi tiempo a solas, como a no depender tanto de estar acompañada para sentirme bien y conocerme profundamente. Momentos de vulnerabilidad que normalmente una evita, digamos. Sí. Sobre todo como en los 20, que es como, mae, no quiero pensar en esto, voy a ir a pegarme la fiesta y me voy a emborrachar con mis Ajá. amigos y nada pasó. Ya no tengo problemas. Depresión curada. Nada. Entonces, como que fue bastante intenso en ese aspecto y pasó de todo. O sea, yo creo que todos vivimos cosas diferentes, pero al mismo tiempo nos podemos identificar con que um, caímos en redes sociales full, Sí. como en estar como 24/7 conectados para no sentirnos tan solos. Fucking descargar TikTok, qué fuerte la adicción. Qué bueno, el hoyo negro en el que se convirtió TikTok para Uf, muchos. demasiado heavy. Ujú. Y caer en romances online, en breakups online y Qué en duro eso. convivencias. Sí, y convivencias forzadas también, Sí. como de parejas que se vieron encerradas literal en cuarentena y que no sobrevivieron a eso. Otras que más bien descubrieron que se llevaban demasiado bien, terminaron Sí. como forzando o forjando una mejor relación. Ujú. Entonces sí creo que es como interesante cómo todo esto nos convirtió a todos en personas diferentes. Y pues bueno, este, el cambio espiritual para mí fue como lo principal. Ujú. Em, Le puse muchísima más atención a mis hábitos, por ejemplo, a levantarme súper temprano en las mañanas, a disfrutar el sol y el silencio de las mañanas, a escuchar los pajaritos como enjoy the little things, como Ujú. la regla número 32 de Zombieland. Esa Ok. la apliqué demasiado. Como que me funcionó un montón para, para que el tiempo que pasaba no se sintiera como algo malo, sino como algo que podía aprovechar Ujú. todos los días. Empecé a meditar, empecé a hacer más ejercicio, tomar agua, comer mejor y estaba como en un ride. Por lo menos las primeras 3 semanas de cuarentena fueron para mí increíbles. Yo sé, o sea, la gente al día 8 estaba como, madre, no soporto estar en mi casa, me quiero morir. Y Ajá. yo como, oh sí, amo mi cuarto, es lo mejor. Ajá. Yo estaba Pero igual. bueno, igual yo lo digo desde una posición como de un poco de privilegio, obviamente, porque Qué pues feo. tengo un espacio que es bastante amplio y que es bonito, en el que me puedo sentir cómoda, pero sé que para mucha gente esa no es la realidad y dependía mucho de su comunidad y de su gente y así. Eso también lo pude entender. Y parte de lo que también cambió muchísimo para mí en estos tiempos de pandemia fue como la empatía hacia otras personas, lo que estaban pasando en todo esto, la cantidad de pérdidas
no Sí, solo materiales, sino de vidas y claro. demás, como que fui muy cercana a una persona que perdió a su abuelito el primer año de pandemia. Ujú. Y yo lo conocí, también lo traté y todo, y por COVID lamentablemente falleció, entonces fue como, ¡boom!, otra, como la tercera muerte Qué duro. del año, es como, nuevamente me pongo a cuestionarme un montón de cosas respecto a la vida, respecto a mi tiempo aquí y todo, y era como un constante reminder de que hay que ser más mindful y más conscientes de cómo vivimos Sí. en general y cómo nos expresamos también. Entonces, por ahí más o menos empecé a considerar muchísimas cosas de mi vida. Ujú. Y pues el año pasado estuvo full lleno de cambios, Ok. pero como positivos, muy bonitos, la verdad. Conocí muchísimas personas nuevas. También me enfrenté como a situaciones un toque difíciles que me ayudaron como a construir más mi carácter y como a sentirme más como una persona, una mujer que tiene sus opiniones individuales Ujú. y que tengo todo el derecho de vocalizarlas y de ponerlas ahí afuera, y que al mismo tiempo que he recibido mucha crítica, pues también he recibido mucho apoyo de otras personas que jamás imaginé, Ujú. y ha sido demasiado lindo, la verdad, como todo ese proceso. Entonces, Qué pues sí, bonito. esa es como la intro, La pues. introducción. No, y me Sí, parece tanis porque, perdón, y porque justamente eh, expresar esas opiniones de como que permite que uno se rodee de gente que piense como uno, ¿verdad? Y como no sentirse tan solo, más justamente en todo este contexto como de todo el mundo se siente solo, ¿verdad? Y todos estamos como demasiado alienados unos de otros, entonces me parece tuanis porque también, y a fin de cuentas, qué importante como tener de ahí no sé, o sea, como conocerse a una misma y como saber qué piensa una y qué apoya y qué le parece importante y qué le parece valioso, ¿verdad? Y como de defenderlo, obviamente, de no sé, como en la medida en la que, de como que todos nos estemos respetando, ¿verdad? Como porque a veces, no sé, yo pienso cosas sobre gente con la que discrepo demasiado y es como de, mientras ustedes me respeten a mí, yo los respeto, pero de cada quien va a tener su, como su comunidad, ¿verdad? sí. Quería hacer una nota en que qué impresionante que ya llevamos 2 años de pandemia. O sea, esto empezó en marzo del 20, fue, ¿verdad? Sí, el 22, Sí, y ya vamos a cumplir 2 años. Y que jeta que ya van a levantar como medidas algunas. Bueno, no, no todas, ¿verdad? Creo que nada más como, no sé, pues como las restricciones. ah, yo, o sea, Sí. siento que en muchos momentos hemos tenido como ese pic en el que sentimos que todo está bien y que ya de repente vamos a salir de esto y luego, boom, otra vez Ujú. restricción vehicular a las 8 de la noche, y es como mierda, Sí, ¿por qué? Pero sí, ojalá ya la cosa se que ve como que ayude. va terminando. Ujú. O Ujú. sea, no sé si terminando, pero por lo menos no está tan grave. Es que lo güey, eso fue que al puro principio la gente se estaba muriendo, ¿verdad? Y ahora ya es como, bueno, no es tan grave. Y ahora la gente no está hospitalizada y es como un resfrío en la casa, ¿verdad? Y Sí, 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 todo está sí. más tranqui. Ya, Entonces, ojalá que siga así. Porque qué cansado. Bueno, es vacilón porque eso que decías ahora, como de que, como de que a vos te fue bien, como que yo lo he pensado desde el puro principio, a mí me fue súper bien desde el principio de la pandemia. O sea, como, y ha sido obviamente una guada, ¿verdad? Y como una combinación de factores y de suerte, como que empecé en buen trabajo y como empecé una relación ahí medio tanis y como que todo se me acomodó y como que el 2020 fue como, todo está bien. Y luego como que todo el mundo está ahí comiendo mierda y yo como, perdón, pero a mí sí me fue bien, ¿verdad? sí, sí. Entonces, Esa no es sé, otra muy loco. cosa.
ese factor del sentimiento de culpa, porque Ujú. pues uno así se siente como en un lugar muy bonito de su vida de repente y todo el resto del mundo se está cayendo y es Sí. como, ay Dios, ¿por qué? Qué privilegiada que soy. Es como, Sí. no, o sea, tampoco así, todos tenemos nuestros hardships y a pesar de que sí me siento bien, ahorita las cosas me están saliendo bien, pues yo también he tenido que lucharla para llegar acá, o sea, y las Sí. circunstancias externas pues no dependen mucho de mí, entonces Ujú. también hay que alegrarse por una misma y por las cosas que pueden salir bien Sí, sí, y sí. las que no, pues también forman parte de lo bueno, entonces, pero sí, Inclusive como ayuda, o sea, tratar de usar eso para ayudar a otra gente, ¿verdad? Como pensar en que si a uno le está yendo bien y al rato y eso pueda, no sé, de alguna manera como, total. ¿verdad? Ayudar a echarle el hombro a alguien que tal vez no lo está pasando tan bien. De hecho, eso noté como que yo llegué a un lugar como de estabilidad, siento yo, para poder ayudar a muchas otras personas que sí lo estaban pasando terrible y Sí, siento que conecté como un nivel mucho más profundo con algunas amistades en esos momentos tan fuertes, precisamente porque pude ser como un hombro para ellos y sí. ellas. Qué Entonces, lindo. Eso está muy lindo. Ok. Qué bueno. Qué bueno que, que nos fue relativamente bien, sí, sí, que no la sí. vimos tan güey. Ok, muy bien. Bueno, y entonces ahora, vamos a ver, ya me hablaste como de la transición de, ¿verdad? El cambio de pensamiento y todas estas cosas. O sea, que no sé ni por dónde entrarle, pero, ¿ah? ¿Qué ¿Qué? dijo? Es que se No dije cortó. nada. Ah, ok. Escuché Todo como bien. un problema de conectarse por Zoom. Hablando de, de mantener relaciones solamente por Zoom. Lol. Em, Wow. ajá. Sí, es que como que se fue un breaker ahorita. Ok. Entonces, de repente tuve un cambio muy heavy de Todo bien. iluminación. Igual Pero sí, te veo, entonces todo bien. Te veo y te oigo, lo cual es importante, entonces todo bien. increíble. Em, Em, ujú. que no sabes cómo entrarle al tema de las opiniones impopulares. Bueno, Un poco eso y un poco quería saber como 10, o sea, como en qué momento empezaste a sentirte como esta persona, ¿verdad? Como que pensaba diferente y cómo eso también te ha afectado, digamos, como porque yo tal vez desde mi lado he visto mucho esa vara, ¿verdad? Y he visto como porque siento que tal vez entre mi círculo eras una persona o sos una persona como que con la que comparto mucha gente o como que muchas personas te conocen. Em, entonces como que en algún punto cuando, cuando empezaste como a ser más vocal respecto a algunas opiniones, yo escuchaba o veía cosas de diferentes fuentes, ¿verdad? Pero también di eso, como que yo lo veo muy desde afuera, ¿verdad? Y como que sí. tampoco puedo saber cómo fue tu experiencia. Entonces, no sé si quieres contarme cómo fue tu lado de la historia o cómo percibiste tu lado de la historia, tal Mm, vez. Pues fue interesante, la verdad, porque um, ciertos temas llegaron a mí inesperadamente, digamos. Ujú. Em, Conocí a algunas personas nuevas el año pasado Ujú. que me introdujeron a a ciertos cuestionamientos sobre Ok. lo que era mainstream en el momento, ¿verdad? Ujú. Y al principio, cuando me vi enfrentada a esas opiniones, yo como, mae, what the fuck, esa persona, ¿por qué está diciendo esto? Ish, ¿verdad? Cancelado. Y luego lo pensé como por 2 minutos y yo, Wait a sí, minute. like he's right. Ajá, O sea, no como que tenga razón, pero es como, sabe, nunca había pensado esto antes. ujú, Tal vez vale la pena como que le eche cabeza, como dice mi mamá. ujú, Entonces, me abrí, me abrí completamente como a recibir información nueva, ujú. de nuevas fuentes, porque siento que, sobre todo en redes sociales,
uno siente que pertenece como a cierto círculo social que se vuelve más que nada como una burbuja Sí, y en totalmente. donde cualquier opinión hace eco y rebota en todo lado y se queda ahí y ya es como de repente ya todo el mundo piensa lo mismo y de ahí no sale y quien sea que lo cuestione o piense diferente es como malo y como totalmente irrespetuoso y bueno, dependiendo del contexto y Ujú, de cómo se expresen las ideas, puede percibirse de esa manera. sí. Entonces, pues antes de que yo fuera vocal respecto a todo esto, tuve conversaciones de horas Ujú, y am, mis propias crisis a solas, ¿verdad? Como en mi cuarto dándole vueltas al tema y yo como, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Todo el tiempo estuvo frente a mis ojos y no lo había pensado de esta manera. ujú, Y es muy interesante porque es como abrir una caja de Pandora, sí. y como de repente darse la oportunidad de salirse un toque de la norma o del status quo, digamos, y Ujú, atreverse a caer mal, atreverse a que la gente te llegue con críticas e incluso con insultos y como con todo tipo de tratos, sí. porque creo que eso hace mucha falta, como que quizás en la vida estamos como muy acostumbrados a conformarnos con siempre estar de acuerdo con todo el mundo y creo que es más saludable como esto que hablábamos de agree to disagree, ¿verdad? Ujú, Como tú tienes sus opiniones, yo tengo las mías, pero siempre estamos como en un campo de respeto. ujú, Y bueno, en redes sociales mi opinión es que hablar de estos temas es muy peligroso porque sí. literal uno tiene un límite de caracteres, o sea, Empezando por ahí, digamos. Ajá. o sea, sí, sobre todo en Twitter, que fue donde me animé a empezar a hablar de ciertas cosas. No podía expresar bien mis ideas, no las podía desarrollar bien porque tenía como esta limitante de los caracteres. Por ejemplo, no podía subir un blog entero hablando de lo que pensaba Ujú, porque it's just not possible y no es el formato de la red social. Y lo peor es que uno pone y ya de repente alguien está comentando, sí. retuiteando, likeando, compartiendo, screenshot, whatever, Y la gente en fuera de Twitter es contexto. súper viciosa, o sea, es como súper mala, como que siento que en ninguna otra red la gente arremete tan feo contra personas con las que están en desacuerdo. Es súper güeyzo, no sé. Bueno, a mí me parece horrible, Y la verdad. yo hago así porque I was part of them. O sea, Ajá. esa vara era como un culto, literal. Sí, Eh, el uno famoso Twitter gacho. escucha, uno escucha a esta gente toda boomer hablando de los woke, de los Twitter woke y no sé qué, es como, ay, todos conservadores, todos viejos, lo que sea, pero de repente empecé a entenderlos un toque. Ajá, Es como, ajá, "Mae, es que es real, sí. es que qué fuerte, o sea, se creen la policía de la moral. eh, y bueno, o sea, no les quito crédito tampoco, tienen mucha razón en muchas de las conversaciones que tienen, muchas de las opiniones las comparto, las compartía y las voy a seguir compartiendo porque son cosas básicas, eh, pero luego hay otras cosas que definitivamente no, pues uno puede objetar y Sí. tener como un pensamiento más crítico al respecto, cosa que yo antes no me tomaba el tiempo ni las energías de hacer, digamos, pensar críticamente respecto a estas opiniones que estoy leyendo. ¿Estoy realmente de acuerdo o nada más le voy a dar like porque otras 30 personas que conozco le dieron like? Es Sí. como, ¿realmente comparto esta opinión o nada más estoy condicionada a aceptarlo? Ujú. Cuando me empecé a hacer esos cuestionamientos es que todo cambió y empecé a ver todo diferente. Fue como quitarme los rose-colored glasses Ujú. y vi un pichazo de red flags como en los comportamientos de la gente.
ahora sí hablemos de la cultura de la cancelación. Ujú. Todo el mundo señalando a todos de que alguien dijo esto y esto no me parece porque esto y lo otro. Sí, ¿verdad? A mí me parece que no. Bueno, entonces lo sacamos del circulito y de la burbujita y adiós. Sí. Esta persona sí se equivocó, porque sí es cierto que muchas Uf, personas se sí, equivocan. totalmente. Ujú. La borramos del espacio, ¿no? Es como, mae, yo pienso que en lugar de hacer eso, más bien, no estoy diciendo como sean alcahuetas y acepten conductas violentas, lo que Sí, sea, pero sí, somos personas y todos tenemos demasiado que aprender, sobre todo a esta edad, no sabemos ni sí, en dónde estamos parados, tenemos que ser serios y es como, mae, qué a los difícil. 20, ¿quién sabe qué es la Nada, vida? O sí, sea, probablemente ni totalmente, nuestros papás todavía sepan qué putas están haciendo con su sí, vida. Lo siento. totalmente. ¿Por Pero, qué? No, adelante. Y yo, esto es fomentado en este espacio. pero sí creo que de repente en esos espacios eh, a veces equivocadamente uno se toma la libertad de pensar que tiene la verdad absoluta en sus manos Sí, y creo que no podríamos estar más alejados de la realidad. Em, Ahí no se fomenta el diálogo para respetuoso, es más nada. como bullying cibernético entre adultos, which is fucking Ajá, weird, porque no es voy a muy decir nombres estúpido. ni nada, pero mae, hay gente como de más de 30 años que por allá está cayéndole heavy a personas mucho menores que apenas están aprendiendo como a Sí, pensar por sí mismos lo que sea y se pueden equivocar y pueden decir cosas que pues, quizás no tengan mucho sentido, pero let them be. Es como, sí. Imael, no, esta persona está completamente cancelada y jajaja, y Ay, entonces empiezan a hacer Dios. mofa de la persona y empiezan a convertirla en un chiste y en un personaje más que nada para que puedan hacerlo mierda. Sí. Entonces, y eso como que les gusta demasiado y como que Ajá. es su actividad de bonding Eso entre estaba todos. Y pensando justamente, como que así yo siento que se validan mutuamente, ¿verdad? O sea, como que sí, en- es demasiado hecho picha, como porque, o sea, devolviéndome un poco a lo que dijiste hace un momento, como que yo siento que estar en desacuerdo o no compartir una opinión con otra persona es perfectamente normal, es sano, es parte de que seamos seres humanos pensantes. A mí lo que me parece fucked up, súper fucked up, es exactamente. el hecho de que la gente piense que eso es una razón para ser violento, ¿verdad? O sea, porque sí, digamos, hay un montón de cosas con las que yo estoy en desacuerdo, que yo digo, Ima, esta vara, no sé, me parece descabellada, pero yo no voy a ir como a insultar a alguien o a cagármele o a exponerlo para que otro montón de gente lo flagele, ¿verdad? Y lo apedree, es como, ¿de qué La sirve eso? literal cacería de brujas, así es Sí, como, y es, no sé, es todo triste porque justamente pasan este tipo de cosas, como que siento que, de, no sé, o sea, yo pienso en Twitter porque creo que es la red social en la que esto más pasa. Por ejemplo, podríamos decir que en Facebook a veces pasa un toque, como que Facebook nadie lo usa, pero como que hay mucha gente que también es muy violenta en Facebook, cosa que en otras redes sociales no sucede tanto. Pero como que en Twitter yo siento que la gente está muy ceñida en eso, como en ser parte de un clic, ¿verdad? De una burbuja y como de este nicho raro de tuiteros y entonces es como, ok, si una persona dijo que tal persona es un whatever, entonces yo tengo que ir y decirlo porque si no, no voy a ser parte, ¿verdad? no, Y, y o sea, tomar esa decisión de pensar así respecto a esa persona, a pesar de que yo no conozco ni el contexto, ni a la ajá, persona, ni nada. O sea, es es como, ya tengo muy mi retorcido. criterio Ujú. fijo. Es Con como, estos 140 caracteres mm, definieron a esta persona para mí y ahora yo puedo juzgarla con base en eso, a perfectamente. ¿No? veces con menos caracteres, así, menos, un screenshot, o sea, ya Ay, con sí. eso. Y o sea, y yo Y siento que es súper como hecho picha el hecho de que como que la gente, eso que decías, como que la gente
agarra estos pequeños pedacitos de una persona, ¿verdad? O estas palabras de una persona o estas ideas y como que, ¿verdad? Se regocijan como en el odio masivo, ¿verdad? Y en esta vara de cancelar gente, que a mí, no sé, o sea, como que yo de fijo defiendo mucho que la gente denuncie las varas, porque hay cosas que están muy hechas mierda y hay cosas que de fijo necesitan denuncia, como, no sé, el mae que se está mandando para presidente, que puede ser que quede presidente, que hay como un pichazo de denuncias y todo el mundo es como, ay, no, eso es mentira, ¿verdad? Te fueron los ojos y los oídos. Ese tipo de cosas, o sea, yo digo, y hay cosas tal vez de menor amplitud, para no decir menor gravedad, que también se tienen que denunciar, pero yo sí siento como que, días, hay mucha gente como que se agarra de esa vara para literalmente destruir a otra persona en vez de, no sé, en vez de hablar o en vez de decir como, mae, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? O no sé, como que siento que todo el mundo solo quiere castigar a la otra persona y hay mucha gente que obviamente hay que alejar, no sé, hay gente que uno sabe que son abusadores crónicos, yo digo, madre, estas personas tienen que alejarse obviamente de este grupo de personas que pueden victimizar, ¿verdad? Porque, ajá, qué miedo lo que pueden hacer, pero hay otra gente que, como vos decías, o sea, comete errores, como cualquiera comete errores y ya eso les basta para que les arruinen la vida el resto de quién sabe cuándo, ¿verdad? Y es, no sé, es como tan triste y tan hecho picha que la gente piense que esto es normal y que esto está bien, ¿verdad? Y que entonces cualquiera que piense diferente a mí o que haya hecho algo que yo reproche, ni siquiera voy a intentar saber el contexto, ni siquiera voy a intentar ver cómo se soluciona, solo me le voy a cagar y voy a hacer que un montón de gente lo deteste y ni siquiera lo conozcan, o varas así, ¿verdad? No sé, me parece tan retorcido. Sí, total. Y bueno, algo que yo siempre quería decir al respecto, Ajá, que me adelante. parece lo más irónico de todo. Ujú, Esta gente que pasa hablando de salud mental como si fueran expertos en el tema, ujú. y van y le hacen esto a una Uf, persona que sí, probablemente saben que igual está lidiando con problemas en su vida, en su propia cabeza, lo que sea. Es como, ¿do you really care about sí, mental health? Es como, no creo. Digamos, a mí me afectó mucho como me cayeron por redes sociales. No fue obviamente. solamente por Twitter, fue por Twitter, Facebook, Instagram, incluso por WhatsApp me llegaban mensajes de odio. Y yo como, madre, gente que Fuck. yo quería un pichazo, es como que consideraba mis amigos y yo, wow, esto se salió de control completamente y yo ya estaba en un estado bastante vulnerable porque expresar ciertas ideas no es fácil, o sea, por más Ujú, que parezca fácil, escribir un par de palabras y publicarlo es como, sí, mae, me sí. estoy presentando de una manera en la que siento que me estoy desnudando al frente de un pichazo de gente a la hora de expresar cosas que sé que no son lo más mainstream de Sí, escuchar, no sé, lo que sea, y es como, no, no espero 100% su apoyo, pero al igual que todos, siento la necesidad de expresarlo, lo que pienso, lo que he estado hablando con otras personas, que me parece importante que quizás mis amigos y las personas que me importan también lo consideren, por más de que sí, terminen desechando la idea, es como, totalmente. hey, vea qué interesante esto que he estado pensando, no Sí, como imponiéndolo, no como todo el mundo tiene que pensar igual a mí, sino food for thought, nada más ajá, como ajá, quizás puedan dedicarle un par de minutos a este artículo, a esta frase, lo que sea, es como, no, ya, si es algo que con lo que la gente no está de acuerdo, o peor aún, si es una opinión de una persona que anteriormente ya tenían cancelada, ajá, entonces ya a uno lo tachan como de todo. sí. Me ha pasado que he publicado frases o quotes de un escritor que se llama Jordan B. Peterson. Ajá, Máximo siempre habla de él. Mae, Solo por Máximo. ok, Ajá. me parece que el Mae tiene opiniones
graciosas, Sí, interesantes. interesante, de fijo. No está completamente equivocado en todo lo que dice, así como al mismo tiempo el maestro está mamando en muchos aspectos, así como que da risa, es como, "Ey". Sí. Pero that's the point del pensamiento crítico, de poder discernir entre lo que sí me ayuda de esta persona, de este autor, de lo que sea, este influencer, y Ujú, lo que no me sirve. Igual con el resto del mundo, es como, mae, tome lo que le sirve y lo que no, déjelo sí. ir y ya, no tiene que ser un drama al respecto, a menos de que esté atentando contra la integridad de Ujú, otro grupo de personas o una persona en específico, whatever, es como lo sí. obvio, lo básico, ¿verdad? Pero sí siento que en esos grupitos sociales que se hacen en Twitter es muy heavy Sí. el tema de... Eso es como, es una línea muy delgada y eso es algo que yo he discutido mucho con Máximo. Es vacilón porque yo le he puesto muy poca atención a este mae de Jordan Peterson, por ejemplo. Yo tengo solo como dos nociones del mae. Tengo la noción de Máximo, que me imagino que es la tuya, como de, ¿verdad? El mae tiene ideas como tuanis, interesantes, y como varas que dice de fijos sí tienen como mucho, no sé, mucha utilidad, como que de fijo le puedo sacar el jugo a esas varas. Pero también por otro lado tengo como la opinión de Piero, que es como el otro que me ha mencionado, a Jordan Peterson, y que es como este mae que es medio facho y medio macho, ¿verdad? Y luego yo veo entrevistas del mae donde el mae está siendo como claramente machista. Entonces yo digo como de, qué tigra, ¿verdad? Porque todo bien que usted tenga excelentes ideas, nada más como de, yo no le voy a dar tanta pelota a un mae que por otro lado es un machito. Pero por ahí es como, tampoco eso lo vuelve una mierda, ¿verdad? O sea, lo vuelve una persona con algunas ideas, un toque hechas picha, ¿verdad? Pero como que di eso, volvemos a esta vara de que la gente, como que yo no sé si es que esta gente como que, ¿verdad? Como que apedrea a otras personas, no sé, o sea, tienen como un nivel moral demasiado pichudo, así como que los maes nada más nunca se equivocan y como nunca hacen nada Bueno, mal y nunca piensan nada mal, entonces se sienten como en la potestad como de juzgar a todo el mundo por debajo y decir como, ¿usted cree en algo que dijo una persona que alguna vez dijo algo malo? Entonces de usted ponen de es una idiota, ¿verdad? Es como, oh my God, o sea, las varas no son así y también yo entiendo como ese cierto radicalismo, como de decir, bueno, si esta persona fue, no sé, machista o racista, let's not listen to that person, ¿verdad? Como vamos a tratar mm, de no darle tanta validez, porque sí es cierto que hasta cierto punto sí se le da como mucha plataforma a gente que tiene como discursos de odio en algún nivel, y pueden llegar como a hacerse muy grandes, ¿verdad? Y a pesar de que haya un lado que sea tuanis y como autoayuda o whatever, y si la misma persona que tiene estos dos discursos tiene más plataforma, eventualmente el discurso de odio también llega a hacerse muy popular. Entonces, como que yo entiendo eso, pero no sé, como que no siento que sea como suficiente como para eso, como para flagelar gente, ¿verdad? O como para decirle a personas individuales como usted es tonta porque piensa algo o porque apoya algo que esta otra persona dijo, ¿verdad? Igual como con opiniones, es exacto. como, no sé, que si vos crees en una vara y yo no creo en otra, o yo creo en lo contrario, es como que eso no me da razón, bueno, qué tan explícita puedo ser como con la situación que nos trajo aquí. Y démosle, Define. ya Sí. estamos aquí. Vale, picha conoce. Ok. Sí. Ok, a ver, hablemos de esta vara como que ha sido tal vez como la situación más tangible. Em, Vos estás en contra de la vacunación contra el COVID, ¿right? ¿Tenés tus Mm, razones? Bueno, ok, ajá, adelante. O sea, no Ajá, estoy en contra de ok, la vacunación. At all. ok, Mae, que todo el mundo se vacune, se los juro, háganlo. ok, Lo que no estoy en contra, lo que sí estoy en contra es como de la coerción para que la persona tome esa decisión entiendo, ok. sobre su cuerpo y de obligar a otras personas a hacerlo y de tratar de sacarlos de la sociedad y como apuntarlas de, no sé, de inmorales, o sea, Ajá,
eso es como lo que estoy en contra, Ok, muy bien. pero no tengo absolutamente nada en contra de la gente que se ha vacunado hasta 4 veces. Ujú. Casos se han visto. It's okay, o sea, Sí. Sí, eso es muy literal, esa es cierto. mi posición. Ujú. Y sí, o sea, si lo vemos así, aun si fuera una cosa como de estar en contra de las vacunas, digamos, aunque fuera así de radical, como que siento que igual no vale toda la flagelación y no vale como los mensajes de odio ni nada. O sea, porque todavía yo digo, si fuera una vara como fucked up, como no sé, mae, abusaste de alguien, o abusaste de muchas personas, o no sé, como fuiste a un vacunatorio a arrancarle las vacunas de la mano, ¿verdad? O sea, como Sí, si sí. fuera una vara así, yo digo como, ¡y madre, sí, qué miedo, ¿verdad? Pero, o sea, varas así es como, no, porque sí es cierto que, o sea, hay mucho sentido en estas cosas y en estas aseveraciones, y es cierto que obviamente como por razones de, ¿cuál es la palabra? Como de spread del virus, ¿cómo se dice esto en español? Como, oh my God, difuminación, divulgación de contagio. Bueno, ajá. Divulgación. Y yo, vale, alguien enséñeme a hablar español, por favor. Esparcimiento, no Yo sé. iba a decir eso y luego pensé como, no, esparcimiento no es la palabra correcta. Pero bueno, Whatever. ajá, We digamos que understand it. con tal de que el contagio no se amplíe, whatever, entonces a las personas que no están vacunadas vamos a limitarlas. Y es cierto que eso sí es limitar como, ¿verdad? Derechos de las personas, y es cierto como que hay ciertas, a pesar de que días hay como, ¿cómo le pongo? O sea, hay una razón detrás de la vara, no deja de ser un toque hueso, ¿verdad? O esta vara como de que te tengan que convencer de que te vacunes para hacer otras cosas, dice, es como, sí es hecho picha, ¿verdad? Pero then again, no es suficiente para cagársele a alguien, o sea, como si vos crees en eso y si vos no te estás metiendo como con la otra gente o con el derecho de que la otra gente se vacune, whatever, Ujú. nada que ver, ¿verdad? Como que no hace falta todo ese despiche y toda esa vara como de usted ahora es persona non grata en nuestro círculo porque usted piensa de esta forma, ¿verdad? Como si no estás atentando contra nadie. Sí, totalmente, digamos. Es todo un tema porque a mí me han tratado de ignorante, de anticiencia, de incluso asesina. Una persona en Twitter me dijo que yo estaba matando gente con cáncer y yo como, What? Está muy fucked up. ¿qué? No, Sí. literal. O sea, eso a mí fue como peak desconcierto de lo que estaba sucediendo. Yo como, Es ¿qué es que qué esto? Tiene que ser diantres. una broma de mal gusto. O sea, Ajá. pero no era una broma. Wow. Estaba hablando como muy en serio. Y Ok. sí, eh, yo la verdad considero que me he informado bastante al respecto y que yo no hablaría de un tema así como lo hago con tanta potestad y como con tanta confianza de no ser porque he leído al respecto. Y Sí. ok, yo no soy científica, no soy biotecnóloga, pero hay algo que se llama consentimiento informado, ¿verdad? Ujú. Antes de tomar cualquier medicamento, antes de consumir cualquier tipo de comida, lo que sea, uno tiene derecho a saber cómo la relación, beneficios y posibles ¿Perjuicios? prejuicios. Ujú. Entonces, yo tomé mi decisión basada en lo que yo leí y lo que estaba como apuntando, a lo que estoy sumamente en contra, es que hay mucha gente que ha tomado la decisión de vacunarse por presión social, Sí. por coerción, por el mal manejo de la información, por noticias amarillistas, por Ujú. todo tipo de factores externos que pueden influenciar en esa decisión. Entonces, eso sí me parecía muy injusto porque han habido bastantes personas que sí se han visto perjudicadas
por la vacuna, sus efectos Claro. secundarios y demás, que realmente eran personas que no lo necesitaban. Sabemos que la vacuna es principalmente para personas con comorbilidades que tienen más posibilidades de verse perjudicadas o incluso morirse por el virus, pero no es para personas sanas que realmente no lo necesitan, ¿verdad? Sin embargo, por temas de virología, recomiendan que todo el mundo se vacune para que el virus no se esparza, etcétera, etcétera. Sin embargo, si uno se pone a leer bien como los artículos científicos, las noticias que están sacando constantemente respecto a las vacunas, cada vez se ve más la poca eficiencia de las mismas y que realmente no evita el contagio y lo que hace es como disminuir un poquito los síntomas y ya, pero en muchos casos tampoco ha evitado la muerte. Entonces, es un tema muy controversial porque en este momento en el que estamos, ya después de tantos muertos de personas y todo, pues, la gente está muy sensible y obviamente yo entiendo de dónde vienen esos ataques, de dónde vienen esos insultos, como más, ¿qué está pensando? Más, estamos en el fin del mundo, todo el mundo se está muriendo y usted no se quiere vacunar. Y es como, Sí. I get it. O sea, totalmente entendible. O sea, yo entiendo la gente que habla desde la desesperación de querer salir de esto, no solamente porque se vayan a morir por el virus, sino porque ya estamos hartos de vivir en esta realidad tan extraña de cuarentena y distanciamiento social, que ya no hayan conciertos, que ya no podamos ir a lugares como muy aglomerados. O sea, es como entendible, pero por otro lado, yo con todo el respeto me defendí con que no es lo único en este momento que hay que tener en cuenta. Lean un poquito más. No estoy diciendo que tomen ninguna decisión basada en lo que yo estoy diciendo, nada más como pónganle atención a estos patrones, porque también han sido cosas que se ven ya más a nivel político, gubernamental, trasciende todo el tema científico, es algo más social en este momento, más de derechos humanos, cómo nos están tratando todos en general, ni siquiera solamente a los que no nos hemos vacunado, sino como que a todos nos están restringiendo libertades sin fundamento científico. Entonces, basada en eso, o sea, yo podría tener una conversación súper extensa y entrar en total desacuerdo con la persona con quien está teniendo esta discusión. Y normalmente llegamos a un punto en el que se vuelve como muy circular, en el que yo digo como, mae, si esto va a dañar nuestro vínculo, si esto va a dañar como el momento tuanis, porque me ha pasado que he conversado esto en fiestas y todo, es como, mae, let's get over it. O sea, finalmente estamos aquí conviviendo todos cerca. Nada más respetemos nuestras opiniones y ya yo no tengo ningún peso en las decisiones que vaya a tomar el gobierno. No tengo ningún peso en lo que vaya a suceder en los laboratorios donde estén creando la cuarta, quinta y sexta vacuna que usted decida ponerse. Es como, finalmente, solamente soy una persona expresando lo que pienso y lo que veo a mi alrededor. Y es como, y yo por allá no seré una mente brillante, pero también soy inteligente y puedo... Sí, y tenés tu opinión y tenés todo el derecho de expresarla. Digamos, y eso no Exactamente, y debería eso... ganarte una represalia. Exacto, y eso es algo que me molestó muchísimo de lo que pasó en Twitter, porque cuando yo empecé a hablar de que yo realmente no quería vacunarme, que quería esperar, por qué los demás sí se querían vacunar si no tenían X y Y condición, preguntar, no como exigir esa información, porque yo sé que es personal y finalmente es la decisión de cada uno, pero quería como abrir el tema. No, por abrir el tema, digamos que me cayeron demasiado feo y me empezaron a tratar de que yo era una persona estúpida y como ignorante y como Sí, no, es que demasiado...
fuera de este mundo de lo Ajá, estúpido, o sea, como conspiranoica. Eso es otro ajá. tema que yo Uh. estoy hasta acá. Ok. Porque Sí, o sea, ¿qué ha sido eso de la conspiranoia? Como, ¿te han dicho algo así? sí, muchas veces por lo de Ujú, las vacunas. Es como ujú, me comparan con la gente que anda diciendo que hay microchips en la vacuna. ujú. Yo, mae, yo nunca he dicho eso para Ah, empezar. sí. Yo trato de hablar de temas como que usted y yo podemos entender y que están en un papel científico peer reviewed. Hablemos de esto, si Sí. quiere, si tiene tiempo, pero yo no estoy hablando como de que los Illuminati nos están controlando o lo que sea. Sí. Tengo mis opiniones al respecto, Ok. pero o sea, es muy divertido Sí, porque si uno realmente escucha a la persona sin esos prejuicios, al rato y puede sacar algo interesante. No sé, he tenido sí. conversaciones con todo tipo de personas y es muy interesante. Es gente que finalmente está metida muy en el ride de la salud, ni siquiera son personas que no les importa del todo su salud, digamos, estas personas que no se quieren vacunar se preocupan verdaderamente por mantener un estilo de vida saludable, ver qué formas hay para, por ejemplo, cuidar su sistema inmune, Ujú, más allá de las vacunas, que incluso como yo, tienen sus vacunas al día, todas las demás que no sí. tienen que ver con el COVID, Ujú, digamos. Es que este es un tema complicado de tratar, pero por ejemplo, algo muy importante es que varias mujeres han tenido como cambios drásticos en su ujú, menstruación. Después de la primera o de la segunda o de la tercera dosis, ¿verdad? ujú, Como que ya sus ciclos no duran lo mismo, les baja muchísimo más sangre que al principio, los dolores son insoportables, les crecieron las boobs, lo que para algunas es como positivo, pero por otro lado es como red ajá, flag, algo está pasando a nivel hormonal sí, y no es nuevo y no es noticia que la medicina desde siempre ha hecho a un lado a la mujer, sí, sí, porque sí. simplemente en hombres es más fácil eh, probar cosas, probar Ujú, medicamentos, lo que sea, porque los más no son tan complicados como somos las sí. mujeres por todo nuestro sistema. Entonces, esa es otra cosa que es como un tema también controversial, como nos están dejando de lado. O sea, Sí. cuando alguna mujer dice que está teniendo efectos secundarios por cómo le ha cambiado su menstruación después de la vacuna, le dicen como, mae, eso es el estrés, chill. Ajá, ajá. Cuando uno se va a vacunar, normalmente siente ansiedad y lo de la pandemia y que el COVID y no sé qué, eso no le haga caso, eso ahí se le va a quitar con el tiempo. Y Sí, realmente hay muy pocos estudios al respecto, como a nivel sí, sí, mundial, o sí. sea, es algo preocupante. Y ese es como el punto más fuerte que yo tengo en contra, porque me duele ver a mis amigas pasando por eso. Ni Sí. siquiera es como a un punto más objetivo, es como realmente son personas cercanas que se están viendo afectadas por haber tomado una decisión impulsiva. O sea, finalmente lo hicieron por querer salir de esto, Ujú, por presión social, por lo que ven en las noticias y porque todo el tema de las vacunas se ha manejado desde una perspectiva muy positiva, en ujú. donde las circunstancias negativas se han hecho un toque al lado Ajá. también. O sea, también yo pienso, es que de nuevo volvemos como a esas áreas grises, ni siquiera áreas grises, como esas líneas delgadas, ¿verdad? Donde uno dice como que tiene más peso, pero a la vez que fucked up que hay que por el peso de una cosa se omita otra, porque por ejemplo, yo puedo pensar en los anticonceptivos como una buena comparación, ¿verdad? Porque a las mujeres a las que nos toca casi siempre comer mierda, ¿verdad? Y tomar hormonas con tal de no quedar embarazadas, porque a los hombres, porque la medicina no ha desarrollado o el mercado no se ha abierto a anticonceptivos para hombres, ¿verdad?
Entonces, como que eso de fijo es una de estas otras cosas en las que la ciencia lamentablemente nos ha quedado mal, pero luego por otro Sí, lado, di, como que yo lo comparo y yo digo, como entiendo, entiendo como el peso de la vara, porque a pesar de que, a pesar de que yo estoy saludable o mis amigas o amigos jóvenes están saludables, igual cuando la pandemia estuvo en lo peor, lo que estábamos haciendo era saturando el sistema de salud, entonces no había camas y eso era lo que se quería evitar, ¿verdad? Porque es como decir, todos nosotros carajillos vamos a, cagados de risa, salir de la unidad de cuidados intensivos y seguir viviendo nuestras vidas, pero nuestros abuelos no, ¿verdad? O la gente de riesgo no. sí, Y es una cagada porque si no había camas, estamos mamando todos, ¿verdad? Entonces como que por otro lado yo digo, entiendo eso y si lo vemos ahora, las varas se están levantando porque la cantidad de casos es menor y ya no hay hospitalizaciones, ¿verdad? O sea, ya la vara está mucho más chill porque a pesar de que no sea como, no te vas a contagiar, por lo menos es, no vas a ocupar una cama de cuidados intensivos, entonces, ¿verdad? Es como, es una vara de peso, lo mismo con los anticonceptivos, claro. es como, es una mierda porque obviamente los anticonceptivos no, no están pensados para la mujer, están pensados para la comodidad del hombre, pero luego por otro lado yo digo como qué duro es luchar contra una vara así, porque yo no quiero quedar embarazada, ¿verdad? Entonces es como que no, es mucho por presión, pero también por otro lado es como, si yo tengo parte de esa solución, por más que no me encante, tengo que ver cómo putas me cuido, porque si no, la que sale mamando soy yo, porque yo voy a ser la que va a tener que lidiar con la panza o el aborto clandestino, ¿verdad? Entonces como que tal vez eso es lo que me parece tan delicado, ¿verdad? Como cómo encontrar ese Es, balance. es demasiado delicado y muy fuerte porque yo me fui de jupa con el tema y, Ujú, o sea, me expuse demasiado, me expuse un montón a muchísima información ujú, que no es la mainstream, no viene de las fuentes de información confiables, ¿verdad? sí, Y, y opiniones de gente de otros países, porque también hay que aceptar que hay un poco de sesgo dependiendo de donde uno viva, entonces totalmente. eh, eso me ayudó un montón como a, uno, no sentirme sola en como yo pensaba y dos, entender que mi realidad va más allá de donde vivo, de con quien me estoy relacionando y que en este caso en específico es algo que va mucho más allá de la realidad nacional, ¿verdad? Sí. Entonces, yo hice las paces con el tema, con que yo siento que genuinamente respeto las decisiones que tomen otras personas, pero no voy a permitir por nada del mundo que me obliguen a hacer algo que yo no quiero, Ujú. Eso es en todo tu derecho. porque, exacto, y además con ese tema de las camas y de saturar el sistema de salud, va a sonar extremadamente privilegiado de mi parte y lo acepto y es completamente cierto, pero yo nunca he tenido que recurrir como al sistema de salud pública como por algún tipo de enfermedad crónica o no sé, como que me enferme y termine muy mal. Por dicha no he Ujú. llegado a ese Dichosa, sí. punto porque finalmente, por dicha, también he logrado como tomar un poco de control respecto a mi salud y, y soy como un poco más mindful. Con los años me he vuelto más mindful con Ujú. respecto a mis hábitos y siento que eso tiene mucho que ver también Mm, Tiene una con buena el porción, tema. tal vez no Sí, tanto, exacto. porque sí, hay un montón de cosas que uno no puede Hay controlar, factores ¿verdad? Sí. externos, sí, claro. Varas Y eso hereditarias y también, accidentes y etcétera, ¿verdad? no, e incluso factores socioeconómicos, o sea, no Ah, todo el sí, mundo tiene empezando por acceso ahí. a comida saludable, al Exacto. tiempo de prepararse la comida, de hacer Ujú, ejercicio, un montón de cosas. sí, Es muy complicado, entonces ahí es cuando yo ya me pongo como en una posición un toque más individualista, ujú, en la que he pensado más en todo esto de que a veces
convencen de que el pensamiento colectivo es lo más positivo. Y muchas veces también uno tiene que pensar en uno mismo, ¿verdad? Claro. No como ser egoísta, sino de verdad esforzarse por hacer lo mejor por uno mismo y por nadie más. Sí. Y cuando se trata del cuerpo, siento que sobre todo a las mujeres nos ha costado mucho llegar como a ese nivel de Sí, autonomía. totalmente. Entonces, esa es mi posición y eso es lo que me ha causado tantos problemas con tanta gente, lo cual me parece un toque mind blowing, pero al mismo tiempo Sí. lo entiendo por la situación. Y por otro lado, esas mismas personas que me atacaron en algún momento han vuelto, ¿En serio? me han escrito como Maiga y no estoy orgulloso como de lo que le dije, de mi actitud, volvamos a hablar. O sea, con un Wow. compa era como, podemos volver a jugar ajedrez y yo, sí. Todo bien. Ay, qué O bueno. sea, O porque sí, sea, es como, pues dejamos de jugar ajedrez solamente por tener un desacuerdo en cuanto a lo que tienen que ser las vacunas. No, es vara. O como, sea, mae, no, o sea, no, ese punto no tiene que llegar para nada. exacto. O sea, y es que eso, yo creo que, bueno, ahorita tenemos como que wrap up porque ya nos pasamos de la hora, Ujú, pero volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que, y creo que nada valida o nada debería validar. Ok, no, eso está eh, fraseado de una forma demasiado peligrosa de malinterpretar. Creo que este tipo de cosas no validan romper una relación y menos recurrir a la violencia porque es meramente estar en desacuerdo con una opinión. E inclusive, bueno, eso es una vara por la que yo también me he ganado como enemigos o he llegado a ser llamada, y aquí voy a quotear a una ex amiga mía, que me canceló por ser defensora de abusadores, porque en dos casos diferentes yo he sido o soy y sigo siendo amiga de dos personas a las que han cancelado por situaciones de las cuales yo tengo suficiente claridad y tengo como suficiente información de ambas partes, em, pero que yo he decidido como brindarles mi amistad porque es como, mae, yo sé quién es usted y sé qué es usted como persona y sé que usted no es un abusador crónico porque yo estuve con un abusador crónico. sí, Entonces es como una puede entender la diferencia y yo decidí como escuchar y ver cómo podía ayudar, ¿verdad? Y cómo podía enseñarle a esta persona como, ok, lo que hiciste estaba mal por esta y esta razón, pero eso no quiere decir que esto está baneado de la sociedad. Y las personas que los rodeaban, igual, ¿verdad? Baneados de la sociedad, eh, se les insulta, se les trata como una mierda, se les saca de espacios, o sea, la vara se vuelve tan tóxica y tan como hecha picha que los más no pueden tener una vida porque cometieron un error de una única vez que uno sabe que están trabajando por resolver. Entonces, a mí por eso me han cancelado y me han dicho como que yo soy defensora de abusadores. Y a mucha honra, la verdad, porque, o sea, son personas como con las cuales yo he tenido como la oportunidad de decirme, yo sé que usted no es una mierda y usted me ha demostrado que usted no es una mierda y que usted de verdad quiere cambiar. Y también por otro lado ha sido difícil como de pensar en que yo en algún momento fui la que quemó a alguien porque mi ex me hizo una vara güeyza y le hizo una vara güeyza a otras mujeres y yo a veces decía como madre, yo que estoy tan en contra de la cultura de la cancelación, vengo a cancelar a este madre y luego digo como, sí, fuck, hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entre ser una persona que crónicamente y que consistentemente se aprovecha de otras personas versus ser una persona que la cagó una vez y que ahora está, ¿verdad? Como tratando de cambiar, porque inclusive de esta persona que fue mi ex, yo tengo la certeza de que sigue siendo esta persona porque recientemente hubo una situación que llegó a mis oídos donde me demostraron que el mal sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Verdad? Entonces yo digo como, bueno, todavía hay cierta diferencia, pero incluso eso, es como no se permite mostrarle empatía, porque entonces si yo le muestro empatía a alguien que ya la sociedad
sacó, entonces yo también soy una carepicha, ¿verdad? Y yo también merezco que me cancelen. Y es como, mae, qué cansado, o sea, qué cansado la gente que pasa en esas, como la gente que, no sé, que dedica su energía a cagársela a otra gente. Es como, mae, no, o sea, enfóquense más en lo suyo, no Sí, sé. totalmente. O sea, de acuerdo con todo lo que dijiste, y ese es otro punto que yo quería tocar, como de Ajá, generalizar y las etiquetas, y como ponerle nombres a la gente. sí. Todo eso que me han dicho a mí, anticiencia, antivacunas, entre otras cosas, mae, es como que de una me encierran en una categoría a la que definitivamente yo no pertenezco. Sí, Solamente tengo ciertas opiniones y eso no me define para nada. sí. Igual que ciertos errores y acciones que uno comete en la vida, mae. Uno es un ser humano, uno está aprendiendo a vivir Ah, literalmente sí. en sociedad. O sea, no es nada fácil, es fucked up, es difícil. Sí. Y para cerrar, había como agarrado un quote De de Jordan George Peterson. Orwell. No, 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 Ok. no. Todo bien, muy Pero, bien. ok, no a todo el mundo le gusta George Orwell, entonces también Ajá. al rato Ahora van a te decir como, ah, cancelan esta para... mae. Ahorita me cancelan, sí. Ay, qué bien. Ok, ¿cuál es el quote? Ah, Quizás uno no deseara tanto ser amado como ser comprendido. ok. Y mae, resuena demasiado porque en Twitter y en redes sociales a uno lo hacen sentir como demasiado validado y demasiado Ujú. amor, fake, ¿verdad? Sí, Em, pero ¿acaso realmente se toman el tiempo de entender de dónde viene uno, cuáles son sus opiniones y qué es lo que tiene realmente para decir? sí. Casi nadie. Ujú. Por eso TQM, porque Ah. em, en serio, yo tengo como muy pocas amistades que de verdad se han tomado el tiempo como para escucharme Sí, y para hacerme sentir entendida, pero más que entendida, escuchada, así como que sí. me hacen el espacio. Entonces, pues yo pienso, ya después de hablar de todo esto, que finalmente yo hablo y comparto lo que siento por el deseo como de empujar al mundo y de vivir en este cuerpo hacia cierta dirección, ¿verdad? Sí. Como de alterar la idea que tienen los demás sobre, no sé, la clase de sociedad que debería esforzarse en conseguir. Siento que hay como una idea muy cerrada de lo que tienen que ser las cosas, de cómo Sí. tiene que ir el rumbo y me gusta ser como esa persona medio subversiva que... La Y eso es algo instigadora muy del caos. reciente. O Ajá. sea, eso es algo muy reciente y me parece como súper cool aceptarlo porque Sí. siempre he sido una persona que está en desacuerdo con las cosas, pero hasta hace poco lo empezó a vocalizar porque no tenía la confianza ni la autoestima ni la propiedad para hacerlo. Sí. Entonces, Eso están. Creo que es eh, bueno que ojalá. haya un balance. O sea, que Sí, todo el mundo piensa muy parecido, pero está bueno también como que haya gente que lo invite a uno a cuestionarse por qué uno piensa como que me parece sí. perfectamente saludable. Y te cuero también. Te amo y qué bonito tener esta conversación. Estoy segura de Sí. que me van a cancelar, estoy demasiado segura y me emociona que me cancelen. Fucking Eh, escuchar a gente prejuiciosa y si no, si eso no pasa, me alegrará increíble. mucho, ajá, como poner algo ahí para que también la gente, de no sé, eso, escuche opiniones diferentes for once in their lives, ¿verdad? Y que no sea como, esta persona piensa diferente a mí, me voy a enojar, me voy a ofender. Ay, es que se lo toma muy personal, es como, no, Es it's otra. not that deep, it's not that deep. Ajá, esa es otra, es como las Chile. opiniones no son un ataque personal, o sea, muchas sí lo son y muchas son muy hechas picha. Hay otras que no, como en serio, ya nada más chileamos y dejemos de querer fucking, no sé, apedrear a la gente, o sea, Y es súper rico tener estas conversaciones, realmente eh, me gustaría que la gente tuviera más conversaciones incómodas porque las ujú, hace crecer personalmente. Yo he sentido así que me arranco la piel a veces, em,
pero es prácticamente eso, deshacerse del ego, es como, mae, puedo tomar esta información sin sentirme de ninguna manera atacada y puedo agarrar para mi saco, definitivamente, con todas las conversaciones que tenga. Entonces, como repensar ese concepto de mente abierta que la gente cree que tiene hasta que escucha algo que no le agrada. Ajá, Es como, oh, bueno, ni tan abierta, ¿verdad? Pero sí. Sí, exacto. Y si la opinión de alguien más me ayuda a reforzar la mía, qué bien. Y si me ayuda a cuestionármela y cambiar un poco, qué bien también, ¿verdad? Nada de eso tiene que ser algo negativo. Exacto. Qué bonito, qué bonito. Es que, qué hijo de puta, yo debería hacer más episodios de este podcast. Debería no dejarlo morir por 3 meses cada vez que tengo un episodio nuevo. Es que salen cosas muy interesantes. Pero bueno, gracias por contar todo esto y como por abrirte y por, no sé, externarme no solo tu opinión, sino tu experiencia, porque no sé, es muy valiosa y siento como que me gusta siempre poner variedad de experiencias out there, como para que, no sé, la gente se identifique al rato y así. Así que gracias por finalmente ceder ante mi presión de que lográramos grabar este episodio. Ha sido muy ameno. No, más bien gracias a vos. Me siento en un safe space, como siempre te he dicho, si representas eso. A diferencia de muchas otras personas, siento total confianza de hablar mi verdad, exponer mis true colors. Y sí, siento mucho amorcito hacia tu persona. Ah, yo también. Me alegra mucho que finalmente hayamos podido concretar este episodio y ojalá sigamos teniendo conversaciones en persona. Sí. Nos veamos pronto. Aló, ¿cuándo nos vamos a ver? Sí. Sí, yo. Esa es la fe. Ok. Y estoy segura, Bueno. by the way, que puede ser que pidan, ¿cuál es la palabra? Secuela, continuación. Ya van varios episodios que la gente es como, mamá, yo quiero una segunda versión, como una secuela, así que be ready for that. Si en algún momento necesito llamarte de nuevo para... De fijo, para fijo, hay secuela. otro montón de temas que me Sí, encantaría hablar con vos. qué lindo, de fijo. ¡Y qué emoción! Y bueno, si llegaron hasta aquí, gracias por escucharnos. Qué bonito tener más episodios. No sé, no me acuerdo qué digo siempre, creo que siempre digo como, espero que haya más. Y yo creo que sí, yo creo que ya le agarré el toque, ahora nada más necesito como hacer una agenda con mis invitados. Pero va a haber más. Así que si llegaron hasta aquí, gracias. Gracias Gaby, como siempre. Y nada, creo que nos veremos en el próximo episodio. Bye. Chao.